Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de adoración congregacional. La verdad que es un gusto y un placer estar delante de ustedes. Les voy a invitar, en el amor de nuestro buen Dios, que guardemos toda compostura, toda reverencia para adorar al Rey de Reyes. Voy a invitarles, amados hermanos, a que nos pongamos en pie. Vamos a dar inicio a través de un preludio y vamos a estar en actitud de oración. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Oramos. Amado Dios, nuestro Señor, Creador de maravillas, venimos ante ti, Padre, con la gratitud y con alabanza a tu nombre, pidiéndote, Dios mío, que tú bendigas esta hora para darte la gloria, la honra y el honor. Tu pueblo viene delante de ti para ofrecerte, Señor, ese culto vivo, ese sacrificio racional. Recíbelo pues, Padre, inclina tu oído y escucha nuestro clamor y nuestras peticiones. Bendice todo lo que hemos de hacer, Santo Padre, y gracias te damos porque tú eres Rey, porque tú gobiernas, por tu magnificencia. En el nombre de Cristo te pedimos todas estas cosas. Amén. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vamos a tener la lectura bíblica, hermanos, que se encuentra en Isaías 53, de sus versículos 1 al 12. Esta lectura la vamos a hacer de forma alternada. Yo comienzo en el primero, ustedes en el segundo, y en el último nos unimos. Isaías 53, del 1 al 12. Teniendo toda la palabra de nuestro Dios, dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos todos
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tenemos el momento de saludos y bienvenidas a cargo del Ministerio de Relaciones. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios primeramente porque nos permite estar aquí en su casa de oración para alabar y glorificar su nombre. Y como bien decía el hermano, el texto, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es por eso que estamos aquí, hermanos, reunidos, juntos para alabar y glorificar su nombre, que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar su palabra, a gozarnos en el Señor en esta mañana donde alabamos y glorificamos su nombre. En esta mañana tenemos aquí unas visitas, dice la hermana Maritza del Carmen Hernández. No sé por dónde está la hermana. Por allá. Bienvenida, hermana, a la casa del Señor. También Tania Giret Guzmán Hernández. Mucho gusto, hermanas. Bienvenidas a la casa del Señor y esperamos que se sientan regocijadas en el Señor por estar en este día alabando y glorificando su nombre. Seamos todos muy bienvenidos, hermanos, a la casa de nuestro Dios. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Vamos a dar continuidad, hermanos, a nuestro orden de culto. Ahora vamos a ser dirigidos por el Ministerio de Alabanzas. Buenos días, mis amados hermanos. Este es un tiempo para que todos juntos adoremos a nuestro Dios. Vamos a ser partícipes todos. Les invito a que podamos ponernos de pie. Vamos a cantar alabanzas al nombre del Señor. La primera alabanza se llama Serviremos al Señor. Nos humillamos delante de nuestro Dios, sacrificio agradable queremos ser. Hoy renunciamos a nuestra voluntad. Su palabra es nuestra guía al caminar. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Amén. En obediencia, temor y gratitud, nos rendimos ante aquel que nos llamó.
pueblo adquirido. Pueblo adquirido a precio de sangre, para dar a conocer de su bondad. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Todos juntos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Amén, para la gloria de Dios. Vamos a continuar con la siguiente alabanza. Vamos a declarar en esta mañana que Dios es santo, santo, santo. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, su nombre es más grande, su nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Él tiene salvación, cántale al Cordero
libertado, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Tu nombre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Y por siempre es santo, santo por siempre. Amén. Bueno, mis hermanos, ya hemos alabado el nombre de nuestro Señor. Ahora vamos a cantar una serie de coritos muy conocidos. Vamos a empezar con Mis labios y mi vida. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Una vez más. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Alabaré, 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 Alabaré a mi Señor. alabaré, alabaré,
Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 Alabaré a mi Señor. alabaré, alabaré, alabaré. alabaré, Alabaré a mi Señor. Yo tengo un amigo Que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. que me ama, Que me ama, que me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. El Salmo 138 nos dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. solamente en Cristo hay salvación. solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación, La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una vez más. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación, Se encuentra en Él. no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor se acercaron a mí, se fue la pena y el temor. Una vez más. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor se acercaron a mí, se fue la pena y el temor. Jesús lo venció muriendo en la cruz, y hoy puedo cantar de su amor. Jesús lo venció muriendo en la cruz, y hoy puedo cantar de su amor. Amén. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad,
por tu justicia. Tenemos la oración de confesión de pecados. Oremos, hermanos. Dios grande y maravilloso, Rey de los cielos, de la tierra, venimos delante de ti, Padre, agradeciéndote todas tus bondades a nuestra vida, tu misericordia, Señor, y tu verdad para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta hora el perdón de nuestros pecados, porque reconocemos, Señor, que hemos pecado delante de ti. Contra ti, Señor, solamente hemos pecado. Y te pedimos, Señor, que tú perdones pues nuestra maldad, que cambies, Dios mío, nuestros corazones, que cambies nuestros pensamientos, que podamos, Señor, día a día ser renovados a través de tu Espíritu Santo y que podamos, Dios mío, dar testimonio de ti. Ayúdanos pues, Padre, para que donde quiera que nosotros encontremos podamos reflejar de tu amor, podamos testificar que somos hijos tuyos. En tus manos preciosas nos ponemos, Señor, sabiendo y reconociendo que tú escuchas cada uno de nuestro clamor y que te muestras con cada uno de nosotros con favores y misericordia. Enséñanos pues cada día a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría, Señor. Te alabamos y te glorificamos por siempre, Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Buenos días, amados hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en Isaías capítulo 1 de los versículos 16 al 18. Isaías capítulo 1 de los versículos 16 al 18. Yo voy a dar lectura a los versículos 16 y 17 y en el versículo 18 les invito a que los leyamos todos juntos. La palabra de Dios dice: levantaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras y delante de mis ojos dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Todos, venid luego, dice Jehová, y estamos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca como la lana. Amén. Palabra de Dios. Seguimos de pies, hermanos, y buscamos la lectura en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, y vamos a leer de una forma en concierto del 1 hasta el 11. Teniendo la palabra de nuestro Dios, decimos amén, hermano. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo lo mismo amor, unánime, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimad cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno de los suyos propios, sino cada cual también por los del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a entonar el himno 249
que lleva por nombre Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste, a tal grado me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste, vida eterna me compraste, querido Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Ten valor, valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo, Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Amén. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tenemos, hermanos, el momento de la exposición de la palabra de nuestro buen Dios. Invitamos al presbítero Walter de la Cruz Angulo con el tema humillación y exaltación de Cristo. Buenos días, hermanos. Así como estamos, vamos a elevar nuestra oración al Señor pidiendo su dirección en este tema especial. Gracias te damos, Padre Celestial, una vez más por tenernos en este lugar donde glorificamos tu nombre, pero también donde queremos oír tu voz, donde queremos, Señor, que tú sigas hablándonos de tal manera que nuestras conductas, nuestras vidas puedan servir, Señor, para glorificarte también. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Rogamos, Señor, que a través de esta temática podamos nosotros seguir aprendiendo de Jesús, sobre todo, Señor, en esta área tan especial de la humildad, y que nuestras vidas también puedan conformarse como Pablo esperaba de los filipenses, que pudieran tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y por ello, Señor, te rogamos que tú sigas trabajando en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a comprender tu palabra y que podamos ser de bendición en este mundo. Por Cristo nuestro Salvador lo rogamos. Amén. Tomen sus lugares, queridos hermanos. Agradecemos al Señor que nos da esta bendición de poder escuchar su palabra con toda libertad y también que pueda llegar a muchos lugares, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación. Y también damos gracias a Dios porque hemos estado aprendiendo de algunas doctrinas fundamentales de la fe reformada, y esta porción también es un pasaje muy importante, muy necesario estudiarlo, porque a veces hablamos de humillación de Cristo y pensamos en algunas cosas que la Biblia ciertamente expresa, pero no son también la totalidad de lo que implica este acto de nuestro Señor Jesucristo, o esta doctrina que nosotros también tenemos en muy alta estima. Yo quiero considerar, hermanos, que la carta a los Filipenses es una carta que tiene que ver con la predicación del Evangelio. El Evangelio estaba siendo predicado por Pablo, por Silas,
en este lugar cuando llegó el Evangelio y de alguna manera hubieron muchos conflictos. Pablo fue encarcelado, nos dice la palabra del Señor. Luego, de alguna manera, lo quisieron soltar y dice Pablo, bueno, ¿cómo quieren que nosotros nos vayamos así, nada más que porque sí, sin haber recibido un juicio, siendo que nosotros somos ciudadanos romanos? Esto provocó un asunto muy delicado allí en la justicia de Filipos, porque ellos eran una colonia romana. Macedonia llegó a ser una provincia totalmente romana y Filipos era la primera ciudad de Macedonia. El Evangelio llegó a Macedonia no por el deseo de Pablo directamente, aunque él quería predicar en todas partes, ni de sus compañeros, sino por decisión netamente divina. La Biblia nos dice que Pablo quería ir a Asia y el Espíritu se los impidió. Luego quería agarrar para otras latitudes y el Espíritu Santo también les dijo, ¿sabe qué? No quiero que vayas para allá. Les impidió ir a esa zona. Y en eso estaban cuando tuvo él, ¿verdad?, esta visión de un varón macedonio que oraba y que pedía que realmente pasasen a Macedonia y los ayudaran. Y realmente es donde Pablo inicia su viaje a esta zona para empezar a predicar el Evangelio. Podemos nosotros entonces imaginar que Dios tiene un plan muchas veces tan importante, tan especial en ciertos lugares, que realmente hace todo lo posible para que su palabra pueda llegar hasta esos lugares. Así que Filipos fue una iglesia que podemos decir que con un privilegio especial de parte de Dios recibió la palabra del Señor. Pero uno pensaría, bueno, ya recibieron la palabra, todo debe estar muy bien. Dios debe abrir puertas tan especialmente como nosotros las esperamos, que el Evangelio va a ser predicado y todo el mundo lo va a recibir y así va a estar de bien la situación, así como siempre esperamos nosotros las cosas. Pero no, lo que pasó ciertamente es algo bonito, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Pablo llegó a predicar, por allí estaba una mujer llamada Lidia que se emocionó con el mensaje y luego los invitó a quedarse, se quedaron un tiempecito, luego apareció una muchacha que tenía espíritu de adivinación, Pablo le sacó el espíritu y empezaron los problemas. Pablo fue a parar a la cárcel. ¿Cómo puede ser que el Evangelio, hermanos, cuando es orden directa de Dios que vaya y llegue hasta un lugar, pueda tener tantos conflictos? Nosotros yo creo que a la primera de cambio nos regresamos, ¿verdad? Eso como que Dios no quiere que estemos aquí. Si Dios me metió a la cárcel es una señal de que aquí no hay nada. Pero allí en la cárcel Pablo y Silas cantaban a todo pulmón. Dice que los presos escuchaban los himnos que cantaban y de repente un terremoto, se abren las puertas de la cárcel. El carcelero quiere matarse porque dice, bueno, aquí yo voy a entregar malas cuentas. Sin embargo, Pablo le dice, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero también conoció al Señor de esa manera. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, en Filipo que quizá nosotros no podemos notar en la lectura. Sin embargo, nos dice allí que Filipos era la primera ciudad de Macedonia. ¿Dónde queda Macedonia? Ya hemos hablado un poco de esto porque Filipos es una ciudad fundada por un tal Felipe, o Filipo, como se llamaba este hombre, Filipo II, y que de alguna manera pues quedaba al norte de lo que era casi todo Grecia en aquel tiempo, y estaban las dos regiones, Macedonia y Acaya, donde está Corinto, Atenas y otras ciudades, y está también esta porción de esta región, que cuando se nos dice que era una provincia, una colonia, romana, está implicando que tenía todos los derechos
de los ciudadanos romanos. Quien nacía en Filipos tenía la ciudadanía romana. Y Pablo les aplica eso cuando lo quieren sacar, porque dice, ¿cómo me sacaron? ¿Cómo quieren que sacarnos ahora después de habernos azotado sin haber tenido ningún juicio, siendo que nosotros somos ciudadanos romanos? Pablo nació en Tarso, que también era otra colonia romana, y por lo tanto había adquirido la nacionalidad de nacimiento. La nacionalidad romana podía comprarse. Y entonces a Pablo una vez le pregunta, ¿y tú cómo la adquiriste? Dice, nosotros pagamos una buena lana, ¿y tú cómo le hiciste? No, yo soy de nacimiento. Eso era todavía un alto o mejor grado de ciudadanía que comprar la ciudadanía. Entonces, esto es importante porque lo que está sucediendo en la carta a los filipenses tiene que ver con la predicación del Evangelio que Pablo está haciendo nuevamente, pero en otra cárcel. Pero les habla a los filipenses. Y Pablo dice que las prisiones y todo lo que le está sucediendo ha redundado para beneficio del Evangelio. Algunos están predicando, dice, porque pues de alguna manera han entendido la necesidad de predicar, pero otros lo hacen para añadirle aflicción a mis prisiones. Entonces esto refleja que el testimonio de Pablo estaba siendo productivo. El estar en la cárcel y predicar en la cárcel había animado a otros creyentes, especialmente de los filipenses, para que predicaran el Evangelio. Y entonces, pues el Evangelio estaba creciendo, estaba caminando, pero habían algunos que lo hacían realmente por molestar a Pablo. No dice la carta específicamente cómo le añadían aflicción a los problemas a las prisiones de Pablo. Sin embargo, lo que sí queda claro es que se puede predicar el Evangelio a veces hasta por orgullo, por vanagloria o por cualquier otra razón que no sea la correcta. Pero para Pablo, ya sea que se predique, dice, por amor o por lo que quieran predicar, de todas maneras para mí es hermoso que el Evangelio siga caminando, siga corriendo. ¿Qué pasa entonces en el capítulo 2? La primera parte que quisiera que nosotros considerásemos es que la predicación del Evangelio tiene enemigos naturales, propios, como también tiene enemigos externos. Como enemigo externo vemos allá a Pablo predicando en Filipos, y una muchacha que tiene espíritu de adivinación. Pablo les quiere hacer un bien, resulta que no resultó para bien, sino terminan siendo apresados, Pablo y Silas. Entonces esos enemigos pudieran acobardarnos, pudieran hacernos tener temor de predicar el Evangelio. Hay muchas situaciones hoy en día que pues impiden a veces que nosotros podamos predicar el Evangelio. Enemigos externos como la cultura que tenemos, donde el cristianismo se está mirando como una religión arcaica, una religión pasada de moda, una religión donde el cientificismo, el modernismo y las ideologías de género también están considerando que tenemos un libro también con una cultura pasada de moda, donde el patriarcado es el principal, fundamento de todos los escritos bíblicos, y donde el feminismo se niega, ¿verdad?, a aceptar esto ya como una verdad, como una realidad, donde el matrimonio está siendo visto como algo también que no puede ser considerado único, habiendo tantas posibilidades de contraer matrimonio o de manifestar el amor, parejas del mismo sexo. Ahorita están con otras situaciones, ¿verdad? Allí que a veces hasta feo es hablar de estas cosas. Pero
es interesante ver cómo maestros en la escuela tendrán problemas para enseñar lo normal, a veces hasta lo que es científico y biológico, porque estas ideologías están en contra muchas veces de estas cuestiones. La iglesia está siendo también influenciada fuertemente por estas cuestiones, porque de algún modo, ¿verdad?, gente que se dedica a ciertas actividades ahora tendrán a lo mejor el compromiso de atender a una mujer que quiere abortar, atender situaciones que el gobierno mismo querrá pagar, como el cambio de sexo de alguna persona, y negarse implicaría ponerse en contra de nuestra cultura, de lo que nosotros estamos legalizando ahora, digo nosotros en cuanto al tiempo que nos toca vivir. Entonces sí tenemos conflictos ya a veces para predicar el evangelio ya afuera, pero eso, dice Pablo, pues tiene su costo. Yo lo estoy pagando acá en la cárcel, pero hay enemigos internos, hay enemigos que nosotros nos elaboramos aquí dentro de nosotros mismos, y Pablo dice, con eso sí me gustaría que tuvieran cuidado. Por lo tanto, dice Pablo en sus primeros versículos, ¿verdad?, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia. En otras versiones se lee, si ustedes realmente han disfrutado de estos beneficios de la vida cristiana, de sentir un consuelo amoroso, el consuelo de Cristo, la comunión del Espíritu Santo, porque realmente eso es lo que disfrutamos en la vida cristiana. Son los elementos que le dan, vamos a llamarle así, tiempo de alegría, de refrigerio a los creyentes. Y nosotros muchas veces lo disfrutamos. Oímos, por ejemplo, en las células que algunos grupos están tan compenetrados, se han vuelto amigos, se han vuelto compañeros, se han contado historias allí, ¿verdad?, de sus situaciones, sus necesidades, también de sus bendiciones, sus gratitudes, y hemos visto cómo el cuerpo del Señor se alegra, agradece, y de alguna manera sabemos que si tenemos algún conflicto, pues lo podemos platicar con alguien cercano ahora. Sin embargo, dice Pablo, completen mi gozo, sintiendo lo mismo. Y aquí es donde viene el asunto. ¿Qué es lo que realmente Pablo quiere para que el evangelio no tenga esos estorbos? Los problemas de afuera no los podemos resolver nosotros, no están en nuestra situación resolverlo. Eso nos van a traer aflicción, tal vez persecución, pero es parte de lo que nosotros sabemos que existe cuando el evangelio es predicado. Pero ¿qué pasa con los de aquí? Pablo dice, tengan cuidado. Qué bueno fuera que ustedes tuvieran unidad, que ustedes sintieran lo mismo, que pudieran tener un mismo amor, que sean unánimes, sintiendo una misma cosa. Le veo preocupados, ¿no? No es sencillo esto, hermano. Esto no es fácil y Pablo lo sabe. Y por esa razón a él le preocupa que los filipenses tengan esa enseñanza, porque es una iglesia creciente, es una iglesia importante, es una iglesia que algunos dicen abre las puertas de Europa para la predicación del evangelio, pero es necesario que ellos consideren que si el evangelio tiene enemigos afuera, esos enemigos foráneos no le hacen daño al evangelio. Los enemigos que le hacen daño al evangelio, a la evangelización, son los de adentro. Son los que surgen entre nosotros mismos. Nosotros que predicamos algo y que lo disfrutamos, de repente
tenemos conflictos que nos impiden realmente estar unidos para hacer la misma labor. Y por ello Pablo empieza con la primera solución a estas situaciones, ¿verdad? ¿Cuál es esta solución? Dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Estos materiales de trabajo son a veces, ¿verdad?, muy prolíficos en los negocios, en el trabajo, allá afuera. Pero a veces en la iglesia también empiezan las competencias, empiezan las vanidades, empiezan a resaltar el orgullo y algunas otras cosas que son cosas inherentes a nosotros, son las cosas con las cuales estamos batallando. Pero de repente dejamos de pelear esa batalla, de hacerle guerra a nuestro orgullo, de declararle, ¿verdad?, la pelea a la vanagloria, y empiezan a ganarnos y empezamos a sacar cosas de nuestra vida que no hemos podido dominar nunca. Y queremos tratar a la iglesia con estos elementos. Queremos trabajar con estas guerrillas entre nosotros mismos, de tal manera que Pablo dice, tengan cuidado con eso, no hagan absolutamente nada con esos materiales, no sirven, no funcionan, son el principal estorbo para el evangelio. Estos producen contención, producen pleitos. Imagínense que tenemos 100 evangelizadores aquí, pero también tenemos 100 pleitistas. Entonces unos están predicando allá y otros se están peleando acá. Cuando traigamos los de allá aquí y vean cómo se pelean aquí, van a decir, no, yo mejor me regreso allá, ya no peleamos tanto. ¿Por qué? Porque estos asuntos son parte de lo que tenemos que aprender como creyentes a dominar. No podemos dejarnos llevar por la vanidad, por la vanagloria, o por la contienda cuando hacemos algo para ver si le ganamos al otro, ¿verdad? Hay ocasiones en que hemos oído a personas que se paran al frente, ¿verdad?, especialmente en las congregaciones donde hay una directiva. Y así abiertamente dicen, yo siento que sin pensarlo muy bien qué es lo que están expresando. Hermanos, este año trabajamos de esta manera, dice, ¿no? Pero en este año vamos a trabajar así, dice, porque queremos que la obra prospere. ¿Qué está diciendo? El año que pasó, que está terminando, no trabajamos bien, por eso la obra no prosperó. Ahora sí van a ver lo que es trabajar, ¿verdad? Ahora sí van a saber casi quién soy yo. Porque no depende de la congregación, es de lo que él está ideando como plan, como proyecto, para que de alguna manera la iglesia pudiera salir adelante, o la congregación. Entonces traemos a veces entre nosotros nuestros proyectos, nuestros planes, pensando que son mejores que los de los demás, y no pensamos que ya metimos al enemigo primero, ya viene con orgullo, ya viene con vanidad o con vanagloria. Y entonces pues es lógico que no prospere tampoco. Terminemos el próximo año y luego venga otro más vanaglorioso y diga, ahora sí, en este año sí, ¿no? Y así nos la vamos a ir llevando, porque estos materiales dañan internamente a la iglesia. Pablo entonces considera que es importante mirarnos con humildad. Cada uno dice a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil es, hermanos, mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Estamos en un tiempo de tanta competencia,
donde se exalta el primer lugar, el segundo ya no vale. Yo no he visto ningún trofeo de segundo lugar que la gente esté exhibiendo. Bueno, en algunos casos cuando de verdad ya no logramos uno del primero, ¿no? Pero estamos acostumbrados a exhibir nuestros diplomas, a exhibir nuestros trofeos, nuestras constancias, de tal manera que pues creemos que eso es lo que nos avala, que eso es lo que nosotros somos. Y cuando alguien me dice, ¿verdad? Oye, doctorcito, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo me vas a decir doctorcito, no? Mi trabajo me costó estudiar. En una ocasión alguien le llamó por su nombre de los jóvenes que se criaron juntos y se le ocurrió decirle el nombre al pastor nuevo que se crió con ellos, en lugar de decirle pastor fulano de tal. Inmediatamente los detuvo. Ella dice, de aquí en adelante yo soy para ustedes el pastor fulano de tal. Se acabó tu Walter, así nada más, ¿no? Nada. Entonces hay esos detalles. No crea que me gusta que me digan pastorcito, no. No, cuando es con cariño sí, pero no, la gente se enoja porque de repente nos rebajan, ¿no? No nos gusta que nos rebajen. Nuestro ego salta inmediatamente y dice, estos me quieren humillar, estos se quieren aprovechar de mí. Y entonces nosotros, hermanos, estamos contrariando lo que predicamos. Inmediatamente surge el enemigo allí, ¿verdad?, a defender algo que no tenemos por qué defender. Cuando venimos a Cristo, lo primero que hacemos es negarnos a nosotros mismos y tomar una cruz. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y fíjense que en esta misma carta el apóstol Pablo, en el capítulo 3, va a expresar precisamente que él tenía una carrera, porque nosotros somos de la circuncisión, dice Pablo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseos, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo tiró los diplomas. Pablo hizo a un lado toda la fama, la fortuna que le pudo haber generado su carrera. ¿Por qué cosa? Por amor a Cristo. Nosotros no nos queremos deshacer de nada. Todo lo que implica un poquito de orgullo, lo levantamos para que la gente lo vea y no me quiera tratar de cualquier cosa, ¿verdad? Porque entonces salta por allí mi orgullo y no permite que los demás lo sobajen. Así que Pablo dice que una forma de ser humilde es considerar a los demás como superiores a uno mismo. ¿Es fácil eso? No, ¿verdad? Eso, los niños dicen siempre la verdad. Entonces, no es sencillo. Pero Pablo dice algo más, no mirando cada uno lo suyo propio, sino lo de los demás, lo de los otros. ¿Cómo vivir pensando en los demás y no en uno mismo? La iglesia, su primer problema, su primer conflicto fue que las viudas de los griegos eran desatendidas y la viuda de los hebreos, los que tenían el control,
eran bien atendidas. Y de ahí surgieron los diáconos para que se encargaran de repartir equitativamente las cosas. Pero generalmente uno mira por lo suyo propio. Y aquí Pablo dice, mirando no por lo de ustedes, miren por lo de los demás. Pero si este ejemplo, hermanos, no nos caló, no lo entendimos bien, el apóstol Pablo dice que el antídoto de estas circunstancias, ¿verdad?, estos depredadores de la iglesia que son el orgullo y la vanagloria, o la contienda y la vanagloria, pues entonces hay que mirar el ejemplo de Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Cuando hablamos de la humillación, generalmente miramos hacia la cruz, y esa es una parte de la humillación. Y quizás no sea la parte más importante, porque cuando Jesús fue a la cruz, habían dos ahí al lado de él. Entonces, morir en una cruz era posible para muchos. La humillación de Cristo también tiene un ingrediente maravilloso que aquí lo expresa el apóstol Pablo. Pero lo primero que hace Jesús es quitarse todos los títulos. Se despoja de estas cuestiones que la gente, si viera a alguien resplandeciente y muchas cosas más, dirá, este es Dios, este hay que adorarlo. Jesús llegó como un hombre. Dice Isaías ahí casi donde leímos, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Así que no es el hombre rubio ese que tienen en su casa puesto allí como Jesús, de ojos azules y una cabellera ahí muy abundante. La Biblia dice que lo iban a ver sin atractivo. No era posible que ese sea el Mesías, ¿verdad? El Mesías debe ser más guapo, el Mesías debe ser más alto, más fuerte, no sé, pero algo no cuadraba con lo que Jesús era, tal vez físicamente. Pero es interesante, hermanos, que Jesús, para que pudiera estar a nuestro nivel, se despojara de todas esas cosas que le impedirían tener una relación de tú a tú con nosotros. Entonces, al venir acá Jesús se baja. Humillarse, dicen que viene de la palabra humus, que significa tierra, que es postrarse o bajarse. Con los niños, nosotros como padres o como abuelos, a veces tenemos que bajarnos hasta llegar al suelo, y ahí están ellos, ¿verdad?, a nuestro nivel, brincándonos en la panza, o los que tenemos ese privilegio. Pero bueno, ellos, para que se sientan contentos, ellos están allí en ese mismo nivel. Jesús bajó a nuestro nivel, pero se dio cuenta que aún así no estábamos iguales. Así que dice la Biblia, estando en la condición de hombre, ¿qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo. Este es lo que de alguna manera llama poderosamente la atención a los teólogos, ¿verdad? Porque generalmente nosotros, si fuimos humillados alguna vez, no se nos borra esa humillación. La guardamos celosamente, la vivimos recordando hasta que creemos que ya nos sobrepusimos a esa situación. Los psicólogos tienen trabajos tremendos quitándoles traumas a la generación de cristal de hoy, porque esos se trauman con cualquier cosa es humillación para ellos.
No los dejas ir al cine, es humillación, es humillante. Todos mis amigos van menos yo. No los dejas ir al antro, es humillante para ellos. Entonces hay que llevarlos al psicólogo para que les quiten esos traumas. Entonces, la gente no se humilla a sí misma, la gente es humillada por otros. Y aunque es humillada por otros, de todas maneras, nuestra vida no es igual. Si alguien nos humilló, a esa persona va a ser muy complicado perdonarlos. Así sean nuestros propios padres. Hay gente que vive con un rencor hacia los padres porque hicieron algo indebido con ellos, con sus vidas, y no es capaz que puedan perdonarlos porque no les alcanza su corazón para hacer eso. Jesús no tuvo que ser humillado por el mundo, aunque el mundo a lo mejor pensó que lo humillaba, pero no, Él se humilló. Estando en la condición de hombre, se bajó todavía más. Esa es la humillación de Cristo. Ya se había bajado para ser igual que nosotros, pero no le pudimos alcanzar. Entonces, se tuvo que bajar más. Es más, una de las cuestiones que aquí aparecen es el tipo de muerte como algo que también tiene que ver con ese proceso de seguir bajando. Generalmente a nosotros si nos preguntaran qué muerte te gustaría, ¿verdad?, tener. Para empezar no nos queremos morir todavía, ¿verdad? Bueno, a lo mejor hay algunos que ya quieren irse, pero bueno, no. Generalmente no nos queremos ir. Todos queremos ir al cielo, pero no hoy. Entonces, pero si nos dieran a elegir, a escoger, ¿cuál muerte escogeríamos? Entonces es algo que de alguna manera, pues, algunos que dicen que han visto morir a personas hasta sonrientes, pues ven y dicen, así me gustaría irme a mí, ¿verdad? Aparte nos gustaría llegar a tal edad, pero fuertes todavía, viendo bien y caminando bien y muchas cosas más, ¿no? Pero no nos queremos ir en una cruz. Jesús iba a morir, iba a sufrir por nosotros. Y la cruz fue el tipo de muerte que Él habría de llevar. Pero fíjense que le está escribiendo a los filipenses. Recuerden que los filipenses son una colonia romana. Los romanos no aceptaban la muerte de cruz para sus ciudadanos. Eso no era posible para un romano. Y Pablo le está diciendo a los filipenses, que son una colonia romana, que su Mesías, su Salvador, fue tan humilde, fue tan bueno, que escogió la muerte de cruz para salvarnos. Así que para ellos, una muerte maldita como era esa, una muerte pues tan horrible, tan terrible, que ni ellos se la infringían por muy malos que fuesen, solamente se la dedicaban a los extranjeros. Entonces, quería llegarles Pablo a sensibilizarlos de tal manera que pudieran entender cómo es posible que yo no me pueda bajar si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se humilló tanto hasta la muerte de la cruz, de tal manera que pudiera bendecir a los demás. Jesús no murió así para bendecirse a sí mismo. Como dice Pablo, si vamos a hacer algo, hagámoslo en beneficio de los demás, no pensando en nosotros mismos. Jesús lo hizo para bendecirnos a todos nosotros. Y a los filipenses les toca recibir esa enseñanza porque ellos están predicando el Evangelio, pero se les hace fácil pelearse, se les hace fácil ser orgullosos. Una de las cuestiones también que aparece en la historia es que Augusto César volvió a levantar a Filipos, que ya eran casi ruinas, y porque ahí se dio una batalla muy especial para que pudieran quedar ellos,
y entonces lo volvió como una nueva Roma, una réplica de Roma, casi una ciudad muy bonita, y a los legionarios, a los retirados, soldados retirados, los mandaban a Filipos. Era una de las ciudades donde había mucha gente romana, y el romano tenía como uno de los valores fundamentales el orgullo, el valor. Estas cuestiones eran para ellos esenciales como cultura. Así que en Filipos había gente griega, que los griegos eran también súper orgullosos. La vez pasada yo decía que los filósofos griegos como Sócrates, Platón, que fue su alumno, fue el maestro del Ateneo, allá en Atenas, que era el norte, donde estaba Grecia realmente, y Macedonia ya era una zona de bárbaros. Pero resulta que el mejor alumno de Platón fue Aristóteles, y Aristóteles, como era de un pueblo bárbaro, no lo aceptaron como el líder o el maestro del Ateneo, el nuevo gran filósofo, y entonces Aristóteles juró vengarse. Una guerra de orgullos. Y dice, voy a preparar a alguien para que los ponga en su lugar. Y preparó nada menos que a Alejandro Magno, que era de la región de Macedonia. Y Alejandro Magno no conquistó solamente la región de Acaya, donde estaba Corinto, Atenas, sino conquistó prácticamente todo el mundo. A los 22 años ya andaba haciendo campañas militares y a los 33 años murió. Quedó Alejandría como una de las ciudades que construyó para sí mismo, y entonces nosotros vemos que la guerra de egos estaba muy fuerte allí en Filipos. Estaba poblada de griegos que pertenecían allí por la historia y se hablaba el griego, y los legionarios que habían establecido el latín como idioma principal, y pues les gustaba también presumir. Incluso hablamos de Lidia de Tiatira, que vendía telas de púrpura, y ellos, la púrpura se vendía muy bien en Filipos porque a la gente le gustaba andar vestida de rojo como vestían allá en Roma. Entonces, hablar de humildad en esos lugares era complicado, pero era necesario. No quiere decir que ahora sea muy fácil hablar de humildad, porque cuando hablamos a veces de las iglesias, no, ahí hay que ir bien preparado porque allá hay doctores, allá hay doctores en nivel, ¿no? Hay maestrías, hay doctorados, hay gente muy preparada, y entonces nosotros creemos que eso nos identifica. Cuando Pablo dice, no tiren esos papelitos a la basura porque no les van a ayudar mucho en la predicación del Evangelio, y nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio, no para presumir que somos fulanos de tal o que somos la iglesia tal y que a nosotros nos respetan porque nosotros somos la iglesia fulana de tal. Porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Así que Jesús se humilla hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Y cuál fue el resultado? Dice Pablo, el resultado fue la exaltación de Cristo, por lo cual Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el Evangelio tiene la condición el propósito de exaltar el nombre de Dios. Pero para ello, para que el Evangelio siga corriendo, es importante que nos despojemos de muchas cosas que vienen afectando. Ya afuera, ya está la batalla, pero aquí adentro debemos librarlas también. Debemos trabajar sin contienda, sin vanagloria, antes bien con humildad,
viendo a los demás como superiores a nosotros mismos y no mirando lo nuestro, lo suyo propio, dice Pablo, sino lo de los demás. Esto es una maravilla como testimonio de fe que la iglesia puede aportar al mundo, que la iglesia puede realizar en esta tierra, ¿verdad? Para testimonio, para que la gente glorifique a Dios, porque Dios es muy celoso en este sentido. Y cuando los discípulos le pedían a Jesús, es que queremos que mis hijos, dice la mamá de Juan y de Jacobo, uno esté a tu izquierda y el otro esté a tu derecha. Y Jesús le dice una historia allí, ¿verdad? Para indicarle que el que se humilla será exaltado. Pero estos que se quieren exaltar pueden ser humillados. Así que, queridos hermanos, la humillación y la exaltación de Cristo nos enseñan que en este trabajo que nosotros tenemos, su sentir de humildad es muy importante y necesario para que todos podamos trabajar unidos. Que Dios nos bendiga. Confirmamos este hermoso mensaje, hermanos, a través del himno número 224, Jesús, Señor de la creación. Les invito a ponerse de pie. Dice la palabra de Dios, hermanos, y vino todo varón a quien su corazón estimuló,
y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová. Les voy a invitar a que oremos, Señor. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos nuevamente ante ti, dándote la gratitud, Señor, por tu cuidado, por tus bendiciones y porque tú has prosperado a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido, nos has mantenido en tu favor y tu misericordia. Y queremos, Señor, ofrecerte estas ofrendas delante de ti. Recíbelas, pues, Señor, conságralas para que tu reino siga siendo establecido y siga extendiéndose aquí en la tierra. Bendice, Señor, también a cada hermano, cada hermana, cada joven que tal vez hoy no lo pueda hacer, Señor, pero que no tenga duda de que tú siempre estarás con él. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos estas cosas. Amén. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. 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 Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al término de este hermoso orden de culto, aposento alto. Vamos a terminar con la oración final, posteriormente la bendición apostólica, el postludio y nos quedamos atentos para los avisos. Buenas tardes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Oramos. Amantísimo Padre Celestial que moras en los cielos, muchas gracias, Señor, te damos porque nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra, tus alabanzas, Señor, la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque todo lo escuchado aquí podamos ponerlo en práctica, Padre bendito, en cada día de nuestra vida, Señor. Quédate pues con nosotros, te lo estamos suplicando por los méritos de Dios amado Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor eterno de Dios, nuestro Padre Celestial, y que la comunión, dirección y consuelo de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de vosotros, sea con vuestros familiares ausentes, sea con los enfermos y sea con todo el pueblo elegido de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Amén.